Bienvenidos de nuevo. En el día de hoy vamos a desarrollar una función de Excel que corresponde a la validación de datos. Esa validación de datos la podemos hacer en una base de datos, en una tabla que contenga información y en la cual yo lo que desee es que los datos los transcriban o los coloquen de la manera más fiel y más eh, directa posible y que se mitigue todo tipo de error, ¿cierto? Entonces, de pronto el que está digitando los datos pues, puede que no esté muy familiarizado con Excel, entonces muchas veces le dé lo mismo minúsculas que mayúsculas o que los números que vaya a colocar no estén entre un rango de números enteros o de números decimales o que el género me pueda colocar el que él considere hombre, mujer, masculino, femenino, otras, macho, hembra, etcétera. Y lo que buscamos es que haya una unidad de criterio en todas la información o en todos los datos que recolectemos. Que yo quiero que en una celda siempre me aparezca con mayúscula y no con minúsculas. Entonces, yo puedo darle esa validación de datos a cada celda y que también me saque los mensajes de error que quiero que la persona cuando se equivoque lea y pueda corregir a tiempo y proseguir con el diligenciamiento de los datos como tal. Entonces vamos a armar esto en una hoja de una manera sencilla y breve, vamos a explicarlo de la mejor manera. Vamos a abrir entonces una hoja acá en Excel, vamos a darle formato, diseño, vamos a quitarle las líneas de división, vamos a aumentarle el zoom para que ustedes puedan ver mejor. Acá vamos a ajustar las celdas de las que están en estas columnas. Vamos a hacerlo de la mejor forma. Vamos acá, le damos formato y vamos a autoajustar el ancho de las columnas. Listo. Ahí ya nos quedan, estas centradas y vamos acá, por ejemplo, a decir que vamos a organizar esto. Listo. Entonces yo quiero que, por ejemplo, en la celda de nombres y apellidos me salga, o sea, que esté en un rango de caracteres o de letras, tanto los nombres como los apellidos. Que si son nombres muy largos, entonces los puedan abreviar, pero igual si son demasiado cortos, no coloquen las palabras cortadas, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo acá para eso yo puedo validar una serie de datos. Me voy acá a datos, ¿sí? Y aquí lo vamos a hacerlo en celda por celda para que me vayan entendiendo. Acá en validación de datos yo puedo encontrar el criterio de validación, el mensaje de entrada y el mensaje de error. En este caso, que lo vamos a hacer con el nombre, podemos decir, ¿cómo valido la información? Entonces yo acá le puedo decir que con la longitud del texto, un mínimo de palabras y un máximo de palabras, no de letras, un máximo, un mínimo y un máximo. Entonces digamos que el nombre no tenga menos de 4 letras y no tenga máximo no más de 18. Esos caracteres cuentan los espacios que yo puedo dejar entre un nombre y el otro o entre los nombres y el apellido para que lo tengamos en cuenta. Y le damos aceptar. Entonces miremos por ejemplo acá que si yo copiara Lu, me va a decir que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos en esta celda. Entonces yo le doy que cancelar. Entonces yo igual a esta celda yo le puedo decir, no, no me saque eso así, más bien explíqueme cómo da eso e indíqueme desde que la persona se pare en la celda un mensaje que pueda contribuir a que la persona tenga claridad qué debe de digitar o qué debe de escribir en esa celda. Entonces yo le puedo decir, póngame un mensaje de entrada, ¿sí? En nombre y apellidos, póngame un mensaje de entrada. Entonces, en este espacio no debe ser inferior a
4 caracteres y no tener más de 18. ¿Ok? Yo le puedo colocar esto acá. Y en un mensaje de error, en el mensaje de error me puede salir un alto, una advertencia o una información. Un alto es que no me va a dejar continuar. Una advertencia es que me va a decir en esta celda, lo que yo coloque en este mensaje, que yo puedo colocar de una vez en este mensaje, puedo colocar acá esto, ¿cierto? Le puedo dar copiar. Voy acá al mensaje de error y digo, el mensaje de error va a ser este en nombres y apellidos. Listo. Entonces yo le puedo colocar alto, es que le va a decir, no, usted aquí no puede colocar nombres, menos de 4 caracteres, ni máximo de 18, ni más de 18, entonces no lo va a dejar escribir, ¿sí? Una advertencia es que le va a decir, ve, puedes escribir mínimo 4, máximo 18, ¿desea continuar o no? Y la información es que te va a sacar el mismo letrero, pero que te permite continuar. Listo, nosotros le vamos a decir que no puede continuar y alto. Entonces mire que ya acá cuando yo voy a escribir me sale este letrero, me dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo y yo ya puedo proceder a escribir. Si yo escribo Luis Hernán Arango, él me va a dejar, pero si yo a este Luis Hernán Arango le voy a agregar Garcés, él ya me va a decir, hey, no, es que mínimo son 4, máximo son 18, ¿sí? Entonces yo ahí ya le doy cancelar y me lo deja ahí. En este de profesión, yo le puedo decir, ve, en profesión, valídame también los datos, pero yo ahí lo que quiero es que me lo valide a través de, vamos a configurarlo lo vamos a personalizar. Que ahí lo que yo coloque siempre esté en mayúsculas, siempre. Entonces acá yo colocaría una fórmula, ¿cierto? Que sería igual, ¿sí? Abro paréntesis, que es la fórmula pues para cambiar mayúsculas. Yo voy a estar, eso va a estar en la celda F4, F4 y cierro. Y si aparece en cualquier otra, ¿sí? F4, que también lo copie y le doy aceptar. Entonces miren que si yo acá copiara ingeniero en minúscula, él me va a decir, no, este valor no coincide con las restricciones. Entonces hago lo mismo que en la otra. En validación de datos le digo, hey, validame acá. El mensaje de entrada es que en profesión, sí, si yo quiero, le escribo acá, debe ir en mayúscula, ¿sí? Y acá puedo copiarlo y en mensaje de error le digo alto, o sea que no me deje copiar nada en minúscula, ¿cierto? Y le digo cómo debe de ir en mayúscula. Entonces acá si yo voy a copiar ingeniero en minúscula, ya me va a salir en profesión debe ir en mayúscula. Entonces yo ya cancelo, lo pongo en mayúscula y le doy ingeniero. En sexo, yo le puedo decir, validemos esos datos con, vamos a configurar y yo acá le puedo decir, eso lo puedo hacer a través de una lista y en esa lista voy a colocar masculino. Aquí que voy a mitigar el error de que la persona que esté digitando me coloque mujer, hombre, macho, hembra, ¿sí? Otro. Y le digo, ahora, si me coloca otra palabra distinta a esta, ¿sí? En sexo, debe ser, entonces yo le coloco acá, debe ser palabra de la lista, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces mire que acá me sale masculino, ¿sí? Vamos a abrirlo. Si yo acá fuera a escribir otra, entonces inmediatamente me dice, debe ser palabra de la lista, ¿ok? Muy bien, en tipo de documento también puedo construir o validarlo a través de una lista.
Entonces acá yo le puedo decir configuración, cualquier valor, lista, y aquí puedo escribir cédula, cédula extranjería, pasaporte. Recuerden que si su computador es los separadores es con coma, usted lo debe poner con coma. Cédula, cédula extranjería, pasaporte, ¿sí? Y usted le da, y si le van a poner otro, ¿sí? En tipo documento, usted coloca debe ser de la lista y le da aceptar. Entonces mire aquí, cédulas, usted acaba de colocar registro civil, que le dice debe ser de la lista, ¿ok? Y en los ingresos, bueno, el número de documento también yo lo puedo validar. Las cédulas por lo general tienen un rango, entonces yo puedo decir que si va a ser un rango, yo le puedo colocar un número entero. Entonces me dice, ¿cuál es el mínimo? Entonces yo puedo colocar el mínimo, coloquemos 1.000.000 y el máximo coloquémosle 98.999.999 y le doy enter. Mire que si yo acabo de colocar una cédula de 700.000, él me va a decir no coincide. Entonces yo acá le doy cancelar y también puedo colocarle la validación del error, ¿sí? Y yo le puedo decir número, sí, le puedo decir número documento. Entonces el mensaje de error debe corresponder al rango entre 1.000.000 y 98.999.999. Pongámosle acá el separador, 1, 2, 3, separador. Y le doy aceptar. Listo. Entonces miren que todas estas validaciones de datos me sirven a mí también para marcar rangos y que me digiten los valores o las palabras con que yo quiero que me aparezca en la base de datos. Igual yo puedo acercar mucho esto también al formato condicional. Si yo quiero que me salga con un color, que me salga de una forma, entre otras cosas. Entonces espero pues que esta validación de datos les haya servido y lo puedan utilizar. Acá en ingresos también puedo validar los datos con un rango de valores, ¿sí? Que los ingresos sean, por ejemplo, de un número entero, entre 1 peso y máximo 5 millones, ¿sí? Si yo ya acá pongo 5 millones, 1 peso, ya me dice que no es válido. Y también le puedo poner un mensaje de error y en el mensaje de error pongo que ingresos, rango entre 1 peso y 5 millones. Y le doy aceptar aquí le podemos colocar entre 1 peso y vamos a ponerle separador y 5 millones y le doy aceptar. Miren que si yo acá le pongo 5 millones, 1 peso, ya me sale ese rango. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería explicar a través de esto de la validación de datos. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad.